Bienvenidos a la presentación del modelo matemático con multiestabilidad para la detección de retinoblastoma. Este trabajo de investigación lo desarrollamos en el IMAX de la UNAM, Melissa Romero Chávez, y el de la voz, Roberto Romero. El propósito de este modelo es generar estrategias de detección temprana en el desarrollo de retinoblastoma. Para ello, consideremos la multiestabilidad de los agentes involucrados en su desarrollo. Con el propósito de mostrar este modelo, hemos estructurado la plática como sigue. Hablaremos del origen del retinoblastoma y mostraremos los agentes y las vías de señalización más importantes en el desarrollo. Construiremos un modelo matemático siguiendo la fenomenología cooperativa de activación e inhibición y mostraremos los resultados más importantes usando las herramientas de los sistemas dinámicos no lineales. Estas herramientas nos ayudan a describir las etapas tempranas del retinoblastoma y generar estrategias para su detección. El origen de cáncer y la tumorogénesis se da generalmente por el incremento de mutaciones en genes estratégicos del desarrollo. Estas mutaciones muchas veces se pueden correlacionar con actividades genéticas y del microambiente tumoral. En ese sentido, el retinoblastoma es un caso particular de cáncer que se da por una doble mutación en el gen supresor de tumor RB, que altera las vías de señalización del ciclo celular y promueve la proliferación de células cancerosas de la retina. Las niñas y los niños menores de 5 años son los mayores afectados por este síntoma, ya que el retinoblastoma se genera en etapas embrionarias cuando hay un número mayor de reproducciones celulares y una propensión alta a adquirir una mutación. Los métodos de diagnóstico son un poco tardíos generalmente, ya que se necesita una masa tumoral lo suficientemente grande para verla a través de la pupila. Esto en muchas ocasiones genera diagnósticos muy tardíos y en ocasiones muy lamentables la pérdida del ojo. La comunidad médica está interesada entonces en generar estrategias de detección temprana de retinoblastoma para evitar este fenómeno. Aquí creemos que las matemáticas y sobre todo los sistemas dinámicos no lineales podrían ayudarnos a entender el origen del retinoblastoma y generar estrategias de detección temprana. En ese sentido, nos hemos dado a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva de los agentes involucrados en el desarrollo del retinoblastoma, particularmente aquellos agentes que están involucrados en el ciclo celular. Para ello, encontramos lo siguiente. Los agentes que se intervienen en este desarrollo serán los genes supresores de tumor que mostramos a la derecha, los oncogenes, los factores de transcripción, una enzima particular y las ciclinas. Aquí las ciclinas D y E son importantes en la fase G0 del ciclo celular, ya que son las que detonan el inicio de este ciclo. Encontramos también agentes relacionados con los microRNAs no codificantes, que mostramos también a la derecha. Estos se encargan de regular algunas actividades de algunos agentes importantes en el ciclo celular. Como punto siguiente, establecimos las reglas de operación entre estos agentes, es decir, buscamos y encontramos las vías de señalización en la literatura. Estas vías de señalización se pueden escribir en las fases del ciclo celular como siguen. Revisamos que hay actividades de fenómeno activatorio con las líneas verdes y actividades inhibitorias con las líneas rojas. Encontramos que los detonadores del ciclo celular que ocurren en la fase G0 son las ciclinas de IE. Estas tienen alguna correlación con el gen RB en la fase inicial G1. Posteriormente notamos que las ciclinas E y A y D que ocurren en la fase tardía G1 son importantes para establecer el destino del gen RB en la fase S. Aquí nos interesa saber qué ocurre con el retinoblastoma o el gen supresor de tumor RB en la fase S, ya que en esta fase se decide si la célula se queda en estado latente o se sigue reproduciendo. Observamos algunas vías de retroalimentación positiva en estas interacciones. Particularmente en sistemas dinámicos, sabemos que estas vías de retroalimentación positiva son importantes para generar estabilidad en el sistema. Así, nuestro interés será estudiar estas vías de retroalimentación positiva y decir o dar a notar que son importantes para el control de la estabilidad del gen supresor de tumor RB. En este caso, estudiaremos las vías de retroalimentación positiva de la ciclina D, E y las vías de retroalimentación positivas entre E2TF, el microRNA 1792 y la ciclina A. Nuestro modelo de sistemas dinámicos con fenómenos cooperativos siguiendo estas reglas operativas será el siguiente. Proponemos que la tasa de variación de una variable en esta red de interacciones se debe a una relación
relativa de la sustancia, es decir, a una relación relativa de la activación y la inhibición de estos sujetos. Proponemos que existe una tasa de degradación de cada uno de estos agentes y contaremos las interacciones de autorregulación y las interacciones de cooperatividad. Las funciones de cooperatividad las medimos con las funciones de Hill de esta manera y las funciones de autorregulación con una ecuación Michaelis-Menten convencional. La estimación de parámetros se hace a través de la red de regulación y las tasas de autodegradación. Nuestro interés como siguiente punto es encontrar en las vías de retroalimentación positiva quiénes son los parámetros más relevantes para describir la estabilidad del sistema. En ese sentido, mostramos como siguiente punto la evolución del sistema dinámico. Notamos la existencia de algunas oscilaciones en tiempos cortos. Este tiempo de estimación se hace a partir de la degradación de las sustancias. Y notamos que algunas sustancias tienden hacia el número 1 o tienden hacia el número 0. Lo que hacemos en nuestra simulación numérica es considerar que estas sustancias, cuando alcanzan estos umbrales, se mantienen ahí y generan estados de sobreexpresión cuando alcanzan el número 1 o estados de inhibición cuando alcanzan el número 0. Como decíamos, los retroalimentaciones positivas son importantes para el control y para establecer estrategias de control en el desarrollo temprano de retinoblastoma. En ese sentido, hacemos un análisis exhaustivo de los parámetros que nos dan las estabilidades y hacemos uso de las herramientas de los sistemas dinámicos para medirlas. Entonces, aquí mostramos el espacio-fase de las retroalimentaciones positivas que encontramos entre el gen RB y la ciclina D y el gen RB y la ciclina E. Mostramos el espacio-fase y mostramos las seroclinas asociadas a este espacio-fase. Notamos que hay puntos de atracción y notamos que hay puntos de repulsión. Estos puntos se pueden cambiar si se cambian las condiciones iniciales del sistema. Y esto nos indica que puede haber estados favorables o desfavorables que pueden ser controlados con estos ciclos. Aquí el propósito es generar estrategias de control en donde los puntos de equilibrio que más nos convengan sean a los cuales se quiera llegar. Es decir, si queremos que el punto atractor que aparece para la ciclina D sea más favorable, podemos regular los parámetros en ese sentido. Como punto siguiente, también analizamos el espacio-fase del agente E2F con el MIR 1792 o con la ciclina A. Aquí notamos algo particular. Notamos que el ciclo o el atractor que aparece entre estos factores es un ciclo límite, lo cual nos indica que podría existir una bifurcación especial. Eso es importante, ya que podemos llegar a este punto por varias vías. Una cosa más importante de este punto es que lo hace un punto estable y que es importante para el desarrollo del gen supresor de tumor en etapas tardías. Por otra parte, notamos que el atractor generado por la ciclina A y el factor E2F es un punto estable convencional. Esto nos indica que la estabilidad del gen RB en etapas de la fase S se puede adquirir, ¿no?, sin mayor problema. Aquí la parte importante es la estrategia de control que se debe de realizar entre la ciclina D y E en las láminas que mostré anteriormente. Bueno, en ese sentido, pues hacemos un análisis de parámetros y notamos algunos puntos de equilibrio. Notamos que al variar el parámetro de velocidad para el gen o el gen RB, hay 2 grados de estabilidad. Las líneas rojas significan inestabilidad del sistema y las líneas verdes y azules, estabilidades. Entonces tenemos un rango de parámetros que podemos modificar y con ello cambiar el estado de equilibrio de este estado. Notamos también que existe una idea similar para los estados de la ciclina E con el parámetro de interacción beta 3. Esto nos indica desde luego que tenemos un rango grande de parámetros en los cuales podemos adquirir el estado que mayor nos convenga. Un dato interesante es lo que ocurre con la ciclina D y los parámetros de bifurcación. Aquí particularmente notamos que hay estados de equilibrio para parámetros variables de 1 de la velocidad de acción del sistema, en donde hay 2 estados de equilibrio que no son exactamente controlables, es decir, no pasan por una bifurcación. Aquí es importante notar que entonces tenemos en equilibrio estados que son favorables y no favorables, es decir, la convivencia de estados del retinoblastoma que son favorables para la progresión del ciclo celular y que no son favorables al mismo tiempo. Nuestro interés entonces será encontrar el valor del parámetro adecuado para el cual esta estabilidad nos conviene mejor.
Y bueno, y con ello entonces pues generar una estrategia de control favorable. En ese sentido, pues tenemos algunas conclusiones importantes. El retinoblastoma, con el modelo de retinoblastoma que hemos propuesto, recupera algunos mecanismos en la literatura para la progresión del ciclo celular. Esto a través de saber qué ocurre con el gen RB en la fase S. Hemos visto que si estudiamos y hacemos un análisis cuantitativo de las vías de regulación RB y las ciclinas E y D, eso será suficiente para encontrar las estabilidades generales de la red. También hemos encontrado algunas estabilidades mediante los agentes externos, es decir, podemos monitorear los microRNAs como agentes fuente y con ello generar algunas terapias. Hay mucha información que no hemos dado en esta plática y es importante tenerla en una discusión. Para ello, tenemos los datos de contacto en los cuales pues, podemos proporcionar mucha más información. Ahora dejamos la plática aquí y esperamos sus contactos. Muchas gracias por su atención.